Alabado y glorificado sea nuestro Dios Todopoderoso, que la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de vosotros. Es un gozo grande poder estar con ustedes y compartir esta bendita y maravillosa palabra del Señor. Bueno, hoy estaremos tratando el tema vivir en libertad. Pues sabemos que Cristo ha venido con ese propósito de darnos libertad, así que vamos a estudiar un poco este tema tan importante, tan básico para nosotros los hijos de Dios. Vamos a estar leyendo entonces en la Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 5, en el versículo 1, allí vamos a estar leyendo la poderosa palabra del Señor, y dice de esta manera: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El apóstol Pablo escribe este maravilloso libro, como es el libro de Gálatas, para la iglesia en Galacia, la cual podemos notar, ¿verdad?, a través de esta carta, que estaba volviéndose nuevamente a la esclavitud. Si ya Cristo los había libertado, ellos tenían que permanecer en esa libertad de Cristo. Ahora vamos a estudiar el tema, ¿verdad?, de la libertad en Cristo. Porque pues alguien podría decir: yo soy libre, no soy esclavo, en mi país no hay esclavitud, pero no nos estamos refiriendo a esa esclavitud de estar en una cárcel o vivir bajo un sistema de esclavitud, sino más bien estamos hablando de la esclavitud la cual heredamos, ¿verdad?, de Adán. Esa esclavitud que tiene que ver con el pecado, esa esclavitud que tiene que ver con el sufrimiento, el dolor, la angustia, la muerte, esa esclavitud en que muchos viven por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de ese pecado que pues nace en Adán. Así que vamos a analizar esta forma de esclavitud. Entonces, encontramos en la palabra que Dios nos muestra que el hombre es esclavo a través de su carne. La carne, nuestra naturaleza carnal, pues está inclinada a los deseos, placeres, deleites que el mundo ofrece. Es decir, que el adulterio, la fornicación, las drogas, el alcohol, el odio, el rencor, la envidia, la codicia, la avaricia, todo ello es parte de esa esclavitud. Son herramientas o cadenas de esclavitud que llevan al hombre al dolor, al sufrimiento, a la muerte, ¿verdad? Ahora, el mundo está sometiendo a la carne a esos placeres, pues porque el mundo está lleno de todos estos placeres carnales, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que el mundo se convierte en el amo y señor de nuestra carne. El mundo también sabemos que está bajo el maligno. La Biblia dice que está bajo el poder de Satanás, el maligno. Entonces, mire, cuando analizamos nuestra carne inclinada a los placeres del mundo, el mundo dándole a la carne todos esos placeres, pero el mundo está bajo el poder del maligno para llevar al hombre a una vida de esclavitud, dolor, sufrimiento y muerte, ¿verdad? Ahora encontramos tres formas de esclavitud o tres formas de caer en esclavitud.
Una de ellas es la esclavitud que el hombre hereda, la esclavitud a través de Adán, ¿verdad? El primer hombre que se desvía de Dios, el primer hombre que rompe las reglas, las leyes de Dios y se inclina a vivir una vida de placeres y deleites y hacer una vida como a él le parece, es Adán. Y nos arrastra a todos hacia esa esclavitud. Y lo dice claramente el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, habla claramente allí que por causa de Adán el hombre hereda esta esclavitud. Muy bien, entonces la primera forma de esclavitud es la que heredamos, que también se llama iniquidad, que la heredamos también de nuestros padres, costumbres, deseos y debilidades. La segunda forma también es los que se hacen esclavos, los que ellos mismos deciden inclinarse a las cosas del mundo. Vemos primeramente a Adán, vemos más adelante muchas otras personas que se inclinaron a ellos, como el caso de Caín, ¿verdad? Que Dios le dice, el mal está a la puerta, tú decides si te inclinas al mal o sigues el camino del bien. Y pues Caín decidió seguir el camino del mal, mató a su hermano. Entonces vemos cómo él cae también en esa esclavitud, ¿verdad? Vemos al pueblo de Israel también caer, tomar la decisión que después que Dios los había puesto en la tierra prometida, les había dado una vida de libertad, los había sacado de Egipto, ellos vuelven nuevamente al cautiverio, vuelven nuevamente al pecado, vuelven nuevamente a lo malo y vuelven a ser esclavos. Son llevados por Babilonia, son llevados por los asirios y vuelven a caer en esclavitud. Entonces, también tenemos una tercera forma de esclavitud, que es cuando el hombre es esclavizado, engañado, sometido a esclavitud. Lo que sucede con Israel en Egipto, lo que sucede con José cuando sus hermanos lo venden como esclavo, es sometido a esclavitud o engañado también. Y aquí quiero contar una historia como ejemplo. Dice que había cierta persona que cuando era niño, él sufre muchas cosas. Su papá era una persona esclavizada al mundo, a los placeres, a los deleites, drogas, alcohol y avaricia, codicia, celos y todas estas cosas. Entonces un día estaba muy perturbado el papá de este niño o de esta persona, y entonces viene a casa y mata a la mamá de este joven. Vamos a darle un nombre, digamos que se llama Chris, y el papá de Chris mata, ¿verdad?, a la mamá de Chris. Entonces este niño queda perturbado también. De pronto pasa el tiempo y al papá lo llevan, lo meten a la cárcel. El niño queda al cuidado de un familiar. Viviendo ahí en la casa de este familiar, el niño es abusado. Chris es abusado y él empieza a pensar de que Dios no existe y de que este mundo es un mundo pues malo. Entonces él empieza a rebelarse contra todo y a una edad de adolescente se vuelve homosexual, pasa el tiempo y se hace una transformación de hombre a mujer, ¿verdad? Y vive una vida así de esclavitud en ese campo porque él decide tomarlo de esa manera. Y conoce ciertas personas en ese mundo, conoce a un personaje que vamos a llamarle, o a una persona que vamos a llamarle Juan. Entonces Juan ya estaba dentro de ese ambiente del homosexualismo, de la esclavitud, de los placeres, de los deleites de la vida, drogas, alcohol, fiesta y todo lo que el mundo le ofrecía.
Entonces se hacen muy amigos y Juan le enseña muchas cosas de ese mundo. Juan era mayor y bueno, Chris se va adentrando en toda esa vida de prostitución y de todas esas cosas. Pasa el tiempo, Juan se aleja, Chris ve cómo Juan iba cayendo cada día más en drogas, en el alcohol, en los placeres, y lo ve cómo se iba la vida de Juan dañando cada día más. Pero llega un tiempo que Juan desaparece. Chris queda allí en ese ambiente, pero tantas cosas que Chris estaba haciendo, delinquiendo, drogas, alcohol, homosexualismo, sexo y todas esas cosas, llega un momento que también Chris empieza a enfermarse, ¿verdad? Tanto así que él es contagiado con la enfermedad de VIH. Entonces empieza a quedarse solo con su enfermedad, se aísla, termina en un hospital y se entera Juan de la situación de Chris. Sucede que Juan llega a verlo allá al hospital y Juan llega transformado en hombre. Juan llega con un libro negro en la mano y se acerca a Chris. Y Chris lo mira sorprendido y le dice: Juan, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué estás muy cambiado? Y Juan le dice: conocí a Cristo y Cristo me hizo libre. Entonces vemos ya a un Juan, después de haber sido homosexual y practicado tantas cosas del mundo, cambiado. Un hombre con su familia, ya tenía una esposa, tenía hijos y estaba haciendo un ministerio evangelístico. Y cuando él se entera de Chris, va a ayudarlo, va a hablarle de Cristo, va a socorrerlo, ¿verdad? A ayudarlo a que sea libre, como él también fue hecho libre por el Señor. Entonces empieza a hablarle de Cristo, pero Chris no quería escuchar. Chris decía que Dios no existía porque él había sufrido mucho desde muy niño. Su papá mató a su mamá, su papá estaba en la cárcel, su papá era un adicto a drogas, alcohol y todas esas cosas. Era un delincuente su padre. Y él también había llevado una vida muy difícil. ¿Dónde estaba Dios? Era su pregunta. Y si Dios existe, pues era malo. Y si Dios existe, porque él estaba así. Pero lo que le llama la atención a Chris, más que lo que le decía Juan, era la transformación de Juan. O sea, Juan ya no era más un homosexual, ya no era más un adicto a las drogas, ya no era más un delincuente, ya no era más un alcohólico, sino que ahora era un predicador, un mensajero de Dios. Y eso es lo que le llamaba la atención. Juan venía a visitarlo muchas veces, él no quería escuchar acerca de Dios, pero estaba en su mente eso. ¿Cómo es que Juan cambió? ¿Cómo es que Juan ha sido transformado? Como si Juan estaba peor que mi persona, decía Chris. Porque es que Juan ahora es diferente. Hasta que un día fue tanto que Juan le dice una vez más: vamos a orar, Chris. Vamos a pedirle a Dios, olvídate del pasado y empieza de cero. Mira, aquí hay una oportunidad, yo lo hice y mírame, Dios me ha cambiado la vida, me ha hecho libre. Entonces, Chris cede y empiezan a orar. Se toman de las manos, después Chris abraza a Juan, empieza a llorar como un niño y dice Chris: Dios, perdóname, ayúdame. Y es ahí donde también la vida de Chris cambia. Hoy en día también es un ministro del Señor. Esa es la libertad que solo Cristo nos puede dar. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Entonces decíamos que el hombre puede ser esclavizado, engañado y llevado a esclavitud, o el hombre por sí mismo puede ir a esclavitud, ¿verdad? O hereda esa esclavitud. Pero Cristo nos hace libres y esta historia nos enseña de esa libertad. Recordemos que la carne, los deseos y placeres de la carne nos van a llevar a esa esclavitud. Tengamos mucho cuidado. La carne tiene esos cadenas de esclavitud tienen que ver con esas obras de la carne que
pues la Biblia nos enseña eso claramente en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 hacia adelante. Y las obras de la carne son adulterio, fornicación, odio, rencor, envidia, celos, codicia, avaricia, hechicería, enemistades, pleitos, disensiones, herejías y muchas otras cosas que encontramos ahí en la lista. Cadenas de esclavitud. Si nosotros practicamos alguna de ellas, vamos a ser atados a esclavitud, ¿verdad? En mi experiencia, me incliné al alcohol. En mi ignorancia, se podría decir así, porque pues yo no sabía que existía la esclavitud. Yo veía esto como deleites, como placeres, de los cuales yo tenía derecho, porque si otros los disfrutaban y era legal, podía disfrutarlos también. Pero no sabía que todo eso eran herramientas, eran cadenas de esclavitud, las cuales Satanás usaba para acabar con mi vida. Como ha acabado con la vida de muchos. Si yo estoy aquí con vida hoy, es gracias a que Cristo me hizo libre. Si no, tal vez a los 30 años de edad yo ya hubiese dejado este mundo, ¿verdad? Y como esclavo, porque el que una persona muera a temprana edad muchas veces es porque son tantas las cadenas de esclavitud que hay sobre él que lo terminan destruyendo. Lo terminan acabando a temprana edad. Drogas, alcohol, sexo libre, odio, rencor, envidia, ese espíritu de muerte, y todo ello lo terminan destruyendo a temprana edad. Vemos a muchos jóvenes que amanecen por ahí muertos, o alguna enfermedad, un tiroteo, algo, pero los termina destruyendo un accidente de tránsito o algo así, porque pues borrachos decidieron manejar la moto o el carro, entonces terminaron muriendo a temprana edad. Esas cadenas de esclavitud son con una finalidad de destruir la vida del ser humano. Hay personas que pueden estar vivas todavía, pero esa vida de esclavitud los lleva a la pobreza, los lleva a vivir una vida de enfermedad, una vida de dolor, una vida de tristeza. Entonces, Cristo quiere libertarnos de todo eso. Gracias a Dios, ya muchos hemos sido libertados, y pues Dios también quiere hacer libres a todos sin que falte alguno. Muy bien, entonces no permitamos, ¿verdad? No permitamos que estas obras de la carne, no permitamos que nuestra carne nos gobierne. Por eso el Señor manda en su palabra y dice que no sigamos los deseos de la carne, ¿verdad? Gálatas es un libro muy bueno para entender estas cosas. El capítulo 5 es muy claro. Podemos ver desde el versículo 16 en adelante cómo Pablo hace un tema muy, muy bueno acerca de la diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Quiere decir entre ser esclavo y ser libre, ¿verdad? Si vivimos para agradar a nuestra carne, pues somos esclavos. Y si vivimos para el espíritu, entonces somos libres y vivimos en libertad, como vivió Jesús aquí en la tierra, como aquellas personas que vinieron a los pies de Cristo, vivieron en esa libertad, entendieron esa libertad. El caso de Zaqueo, que él era rico, pero estaba encadenado a la avaricia. O sea, que era esclavo del mundo, del dinero y de todas esas cosas, ¿verdad? Pero cuando él escuchó a Cristo, él entendió que necesitaba ser libre, y Jesús aquel día lo hizo libre. Y cuando él fue libre, pues ya no había en él más avaricia, ya no había más de esa esclavitud. Entonces él empezó a dar un ejemplo o frutos de su libertad, y empezó a deshacerse de tantas cosas materiales que había juntado en esa etapa de esclavitud. Ahora, como libre, no necesitaba todo eso, y empezó a dárselo a
quienes él veía que realmente necesitaban. Entonces podemos ver que la libertad nos lleva a mirar diferente, a pensar distinto a lo que el mundo piensa. Alguien me decía, para yo ser feliz necesito hacer realidad todos mis sueños. Y mis sueños son tener mucho dinero, pues que todo lo que mis hijos necesitan yo dárselo. Estaba pensando, cuando uno mirando la palabra, esta persona estaba pensando de una forma incorrecta, estaba engañado, ¿verdad? Porque si Zaqueo tenía todo, ¿por qué empezó a darlo? ¿Por qué el Señor le dice al joven rico, mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? El Señor quería hacer libre al joven rico. Por eso lo mandaba a dejar todo lo que tenía, porque él era esclavo del dinero, era avaro, ¿verdad? Esclavo del mundo. El diablo quiso hacer a Jesús esclavo del mundo y le dijo, todos los reinos de la tierra te voy a dar si te postras y me adoras. O sea, quería darle riqueza, fama, poder, pero que Jesús se convierta en su esclavo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque amar el mundo, las riquezas, la fama y el poder del mundo es caer en esclavitud. Y el Señor quiere que vivamos en libertad. La libertad es paz, gozo, alegría, felicidad. Hay muchas cosas que hablar sobre esa esclavitud. Pero bueno, sigamos un poco más en lo que el Señor nos dio para este día. Y dice, no permitas que el mal te gobierne. No permitas que el mal te gobierne. A este joven de la historia que contaba hace un momento, Chris, el mal lo estaba gobernando, ¿verdad? Él había permitido que ese mal controle su vida. En el momento que él empezó a ver cosas negativas, como a su padre en el alcohol, en las drogas, y que después su padre mata a su mamá, él deja que el mal lo gobierne. Vamos a la Biblia y encontramos la historia de Job. Job pudo haber dejado que el mal lo gobierne, ¿verdad? Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que si él dejaba que el mal lo gobierne, él iba a caer en esclavitud. Dios lo había hecho libre. Él vivía en esa libertad de Dios. Él sabía que estando del lado de Dios, él viviría en una completa libertad. Y bueno, vinieron cosas negativas a su vida, sus hijos eran esclavos, según la historia que vemos, eran esclavos del mundo, placeres, deleites y esas cosas, y el mundo los terminó destruyendo, acabando con la vida de estos muchachos. Claro que la Biblia dice que Satanás estaba ahí detrás de todo esto, y pues sí, al principio del tema decíamos que Satanás, el maligno, tiene el poder sobre el mundo, ¿verdad? Entonces, el mundo está bajo el poder del maligno y ellos estaban esclavos del mundo. Entonces el diablo pudo destruirlos con facilidad, pero destruir su cuerpo físico. Entendamos también que una cosa es la vida física y otra cosa es la vida del alma, la vida eterna. La Biblia nos enseña todo ello, ¿verdad? Que el hombre puede ser destruido físicamente, dice Mateo capítulo 10, versículo 28, no temas a los que puedan destruir tu cuerpo físico, teme más bien a quien pueda destruir tu alma, ¿verdad? Entonces, miremos esa gran diferencia. Los hijos de Job fueron destruidos físicamente, pero sus almas solo Dios sabe, ¿verdad? Entonces, vemos a Caín que él cede por envidia a su hermano. Él cede y se inclina al mal. O sea, no dejes que el mal te gobierne. No hagas como Caín. No hagas como ciertas personas que hoy en día se han vuelto ateos y no creen en Dios porque les pasaron ciertas cosas negativas en su vida, ¿verdad? No dejes que el mal te gobierne. Cuidado con ello, porque de pronto en la vida te va a pasar algo negativo. Y también quiero decirles a las personas que han dejado los caminos del Señor o que han dejado de servir a Dios o que ya no están
trabajando dentro de la obra de Dios, porque les pasó algo que de pronto lastimó su vida. Se murió algún familiar, perdieron un trabajo, un negocio, qué sé yo. Y por esa razón se han dejado gobernar del mal. No lo permita. Hagamos como Job, hagamos como José, que lo vendieron a Egipto como esclavo. Él pudo haber tomado eso para inclinarse y dejarse gobernar por el mal y buscar venganza sobre sus hermanos y muchas otras cosas. Pero él no lo hizo. Él sabía que él era libre en Dios y que por más cosas negativas que le pasaran en la vida, él no iba a caer en esclavitud. Entonces, no dejemos que el mal nos gobierne, para que no caigamos en esclavitud. Y eso es lo que le decía Pablo a la iglesia en Gálatas. Le decía, mira, ya Cristo nos hizo libres. No vuelvas al yugo de la esclavitud. No permitas que los deleites, los placeres, las cosas negativas, las cosas malas del mundo, los malos momentos. Y mira que Jesús habló también de los dos cimientos. La casa sobre la arena, ¿verdad? La casa sobre la roca, que cuando venga el mal, la casa que está fundamentada sobre la roca no va a caer. O sea que tú y yo no nos vamos a inclinar al mal, no nos vamos a dejar gobernar por el mal cuando venga ese día difícil. Y Jesús fue claro en decir, el día difícil va a venir, pero si tu casa está sobre la roca, tú seguirás firme en tu libertad. Bendito sea el Señor. Para vivir en libertad debemos tomar la armadura de Dios. La armadura de Dios. Pablo también lo dijo en su libro que fue escrito para la iglesia en Éfeso. En el capítulo 6 del libro de Efesios, Pablo habla de esa armadura de Dios y dice, vístanse con la armadura de Dios para que puedan estar firmes en el día malo, en el día difícil, ¿verdad? Y que no seamos llevados a la esclavitud nuevamente del mundo. Entonces, la armadura de Dios tiene que ver con la verdad. Pablo dice, vístanse con la verdad. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando también de ser transparentes, ¿verdad? Un cristiano ya no puede andar en cosas que no vayan o que vayan en contra de la verdad. La hipocresía. Alguien decía, esa persona es cristiana, pues no me parece que fuese cristiana porque anda haciendo cosas negativas, o sea, sus obras no son conformes a lo que enseña la Biblia, porque hay mucha gente que de pronto no conoce mucho la Biblia, pero escucha sobre lo que la Biblia dice, y entonces ellos a veces hacen un análisis de nosotros los creyentes y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, si nosotros no hacemos lo que dice la palabra, es porque estamos en esclavitud. Tenemos que meditar cuidadosamente en todo ello, ¿verdad? Que no caigamos en esclavitud. Asimismo también, alabado sea el Señor. La armadura de Dios también tiene como principio la justicia. Tú y yo tenemos que vivir en justicia. Todo lo que hagas que sea justo, que sea correcto, ¿verdad? Proclamar el Evangelio también dentro de la armadura de Dios está ser un proclamador de la palabra del Señor. Está también la fe y está también la esperanza. Mira, volviendo a la historia de Cristian y Juan, Juan realmente entendió esto. Estaba vestido de la armadura de Dios. Y Cristian pudo ver a Juan que realmente era libre y que vivía en libertad. Y que Juan pudo venir muchas veces delante de Cristian a mostrarle su libertad. Y eso lo llevó a los pies de Cristo. Libres, mis hermanos. Solo un hombre libre puede ayudar a los que están atados y llevarlos a libertad.
Vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre por este tiempo. Padre, te damos gracias por esta palabra y que los que están en esclavitud puedan ver la libertad y los que estamos libres permanezcamos libres y ayudemos a muchos a venir en libertad. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.